Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su lugar. Y usted sea muy bienvenido a esta hora de poder escuchar la palabra de Dios. Quiero hablar esta mañana unos minutos acerca de la ambición. Ambición, ¿qué es ambición? Es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente de poder, riqueza, dignidad o fama. Los jóvenes a veces o siempre tienen ambiciones de lograr alcanzar un objetivo, de alcanzar una profesión, y a veces lo que menos piensan es lo que implica eso. Porque para todo debe haber sacrificio. Y quisiera conversar con ustedes acerca de dos tipos de ambición. Porque hay una ambición que es egoísta, considerada para algunos pecaminosa, por buscar precisamente lo que he descrito anteriormente, que tiene que ver con el ego, con ese yo. Pero también podemos hablar de la ambición espiritual que busca hacer la voluntad de Dios, servir a las demás personas y buscar siempre la gloria para el Señor. Y cuando Mateo viene y escribe allí en el capítulo 6, en el verso 33, dice: mas buscad primeramente. Él está diciendo, esto es importante. La primera palabra es más. O sea, no dice buscad, sino más. Algo que debe ser de demasiada importancia, que tiene que ver con el deseo que yo pueda tener. Dice, pero más, en primer lugar, es lo que debes hacer. Si nosotros lo tenemos de esa manera, felicitaciones. Pero si no, entonces podríamos andar mal. Porque el escritor está diciendo que lo que debemos buscar primero que nada no es la ambición de alcanzar la profesión, no es la ambición de ver qué logro, a ver si alguien me reconoce, a ver si alguien me aplaude. Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces no sirve de nada el recibir aplausos en tantas ocasiones, porque los aplausos a veces nos pueden llevar a perder la óptica correcta y pensar que somos nosotros, aún dentro del cristianismo. Y es que nosotros lo que somos, lo somos por Dios, no por nuestras capacidades intelectuales o económicas, que pueden ser variadas, sino lo que usted es, lo es por Dios. Lo que soy, lo soy por Dios. Ahora, ¿habré llegado donde Dios quiere o estoy donde yo he querido? Porque a veces Dios desea que avancemos mucho, pero nuestro deseo, nuestra voluntad puede hacer que eso se detenga un poco. Y aquí el escritor dice que lo primero que debemos buscar es el reino de Dios. No está hablando de un lugar físico. No está hablando de que ponga el Waze a ver si lo logra llevar a ese sitio, porque no va a poder. Pero dice el reino de Dios. Eso significa el gobierno de Dios en mi vida. El que Dios me dirija, el que Dios realmente
se complazca en la manera en que yo puedo actuar. Y habla de justicia, porque justicia es vivir de acuerdo a lo que está bien delante de Dios. Es lo que yo hago todos los días. Eso es la justicia. Y me llamaba poderosamente la atención porque simplemente esto es una pequeña introducción donde dice todas estas cosas. Si yo busco primeramente el reino y la justicia, entonces se está declarando, y todas estas cosas serán añadidas. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las cosas? Porque si no interpretamos bien la parte del verso, podemos pensar que las cosas son todas las cosas. Que voy a ser próspero, que voy a tener mucho, que voy a tener buen trabajo, que voy a ser buen profesional, que no voy a tener necesidad de trabajar tanto, pero voy a tener buen salario. Porque hay gente que le gusta hacer poco y ganar mucho. ¿Será los que están aquí esta mañana? ¿A usted le gusta trabajar poco y ganar mucho? ¿O le gusta al revés, trabajar mucho y ganar poco? No, ninguna de las dos. Pero ese versículo no tiene que ver con esas cosas. Hay personas que lo han tomado y lo han colocado de esa manera. Pero cuando dice, y su justicia, hay una coma y dice, y todas. ¿Cuántas? Estas. No dice las que yo pido. Está hablando del reino de Dios y su justicia. De eso es de lo que está hablando allí. Y estas cosas, ¿cuáles cosas? Las del reino. ¿Cuáles cosas? Las de la justicia de Dios. Esas son las cosas que Dios me va a añadir. No es lo que yo le pida. Es que esas cosas, porque hay personas que han interpretado ese versículo que dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas le van a ser añadidas. Y tiene casa, carro, buena señora, buenos hijos. No, hermano, no está hablando de eso. Está hablando del reino de Dios. Las cosas del reino son las que van a ser añadidas. Que no se le apague la sonrisa hoy, pero Dios quiere añadirle las cosas de Él a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo y una hija del Dios Todopoderoso, y las cosas del reino son las cosas que usted y yo necesitamos para seguir adelante siempre sin doblegarnos ante el mundo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos seguir siempre hacia adelante. En el versículo 12, porque hablo de ambición, capítulo 3 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo declara y dice, no que ya lo haya alcanzado. Él se da cuenta, el apóstol Pablo declara y dice, ni que ya sea perfecto. Si es que no lo he alcanzado, no he alcanzado la perfección, sino que prosigo para ver si logro asir, a ver si logro tomar aquello por lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Eso significa que hay una ambición en él. En cierta ocasión un alpinista estaba escalando una de las montañas más altas del mundo. Después de muchas horas de subir, un periodista que lo acompañaba le preguntó, ¿ya siente que lo logró? El alpinista miró hacia la cumbre y contestó, no, todavía no he llegado. El periodista volvió a preguntar insistiendo, pero ya ha subido más que la mayoría de personas. El alpinista miró de nuevo hacia arriba y dijo, mientras la cima esté arriba, no puedo actuar como si ya hubiese llegado. ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? ¿Qué es lo que? Porque ambición es tener un deseo ardiente de conseguir algo.
deseo conseguir algo más. ¿Estamos contentos? ¿Usted está feliz y contento con lo que tiene? Esa relación que tiene con Dios, ¿usted ya llegó al final? Hermano, déjeme decirle algo más. Ninguna persona hemos alcanzado lo que Dios desea que alcancemos. El apóstol Pablo escribe y dice de que no hemos alcanzado la estatura, el varón perfecto, a la iglesia de los Efesios. No hemos alcanzado la estatura, el varón perfecto. ¿Cuánto nos faltará? No sé cuánto nos falta. Quizás, como le dijo el ángel al profeta Elías, largo camino te resta aún. Pero cada día quiero más de Dios. Caminar en esa relación, en esa intimidad. A veces llegamos a algún momento donde pensamos que nuestra vida está bien. Ya no necesito orar más, ya no necesito estudiar la Biblia, ya no necesito nada más porque ya lo alcancé. Qué equivocados que podemos estar porque no hemos alcanzado nada todavía. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 9, él declara estas palabras: pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. Otra versión dice, por eso, tanto si vivimos en este cuerpo, como si lo abandonamos, lo que deseamos es agradar al Señor. ¿A quién estamos tratando de agradar nosotros? ¿A quién? ¿A quién tratas de agradar? ¿A ti mismo? Porque hay veces, perdónenme las mujeres y también los varones, porque a veces somos tan vanidosos que nos asomamos en el espejo y lo que queremos agradarnos es a nosotros mismos. De ver cómo vengo o cómo voy a salir a la calle. Es su deseo, es su anhelo, en cierta manera es su ambición. Podemos venir a este lugar muy bien peinados, muy bien arreglados, con un traje de luces como el que usted se gasta esta mañana. Pero si no trae, y yo tampoco, la necesidad de Dios, no vinimos a hacer mucho. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia? ¿O cuánta gente va a las iglesias y se vuelven indiferentes? No sienten nada. Porque el corazón está cerrado. Con el corazón no hay necesidad de Dios. Me convertí a los 17 años. Tengo 65. No sé lo que es un solo día haber dejado, botado, abandonado a Dios. Yo no sé lo que es haber dejado ningún ministerio. No sé lo que es enfriarme y echar para atrás. Porque hay veces, hermano, que estoy ahí atrás y hay canciones como hoy que no las puedo cantar. Porque hay algo que me inunda, que lo único que siento son ganas de llorar. Y digo, Señor, quiero cantar, pero no me sale, Dios. Estoy tan necesitado de ti, Señor, que tu espíritu se mueve y me quebranta, me toca. Por eso siempre he creído, hermano, no son los años, en la actitud y en la decisión que yo tomé. El querer estar metido con Dios
no depende de los demás. Me ha tocado pasar por tantos lugares, hasta por el valle de sombra de muerte. Pero no depende mi actitud de las demás personas. Tengo que tener ambición por las cosas del reino. Necesito de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, siempre procuramos agradar a Dios, vivos o muertos. Pero tratamos de agradar a Dios. La palabra procuramos en el original tiene el sentido de aspirar, ambicionar, tener como meta. El deseo del apóstol era esa ambición de agradar a Dios. El mundo hoy está jalando a la gente. El mundo jala aún a la gente que está en la iglesia. Y las personas no se dan cuenta que el mundo los atrae y les agrada muchas cosas más de ahí afuera que venir a una reunión como esta. Ir pasar una noche, pasar con amigos, con amigas, con personas ahí en una discoteca, escuchando música que no me bendice y que no me edifica. El problema es que el diablo tiene una venda ahí frente a mí y no me estoy dando cuenta que él me está llevando a los meros infiernos, y que Dios me habla y me dice, yo estoy extendiendo mi mano y mi gracia porque te quiero sacar de ahí donde vas a ir a parar. Porque a veces no nos damos cuenta y pensamos que estamos bien. Nos sentimos bien, pero no es porque yo me sienta bien que estoy bien. Eso no me va a ayudar en nada. No es que me sienta bien. Porque puedo equivocarme totalmente en las cosas. Hay personas que se esmeran en impresionar o agradar a otras. Es su deseo, sin embargo, no es el deseo de agradar a Dios. Cuando estaba joven, nadie me lo impuso, pero iba a la iglesia los sábados a las 5 de la mañana, y yo no sé si William alguna vez me acompañó y se acordará de ello. Solo, no había grupo de oración. Antes de casarme, mucho antes, hablaba con mi esposa, que no era en ese momento, y le decía, yo voy a seguir al Señor siempre y no dependo de si los demás quieren seguir. Me gustaba llegar. El culto era a las 9:30, yo llegaba a las 8 de la mañana. Estaba soltero. No dependía de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis hermanos, ni de los líderes, ni de nadie. Yo dependía de Dios porque lo que quería era más de Dios. Llegaba a hablar con Dios. Hoy día cuesta encontrar esa gente. Hoy la gente se acuesta tarde. Hoy día la gente se levanta tarde. Hoy día hay gente que a veces los domingos ni siquiera quieren venir a la iglesia porque están allí en situaciones donde no es apremiante el buscar de Dios. Los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Podemos cambiar nosotros, pero Dios no cambia. Dios desea que yo tenga el anhelo del apóstol Pablo. Jeremías dice, verso 1 y verso 5, se lo leo, capítulo 45. Este es el mensaje que el profeta Jeremías le dio a Baruch, hijo de Neherías, en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Cuando Baruch escribía en un rollo mientras Jeremías le dictaba, le dijo, ¿buscas grandes cosas para ti mismo? Jeremías le lanza una pregunta al que era el que le escribía y le dice, ¿buscas tú cosas para ti mismo? Pero le hace la observación, ¿buscas cosas grandes para ti?
Y le da la respuesta y le dice: no lo hagas. Lo que sucede en el Medio Oriente, estamos muy lejos del Medio Oriente, pero lo que ocurre en el Medio Oriente trae las consecuencias en algún momento hasta aquí. El reloj de Dios está caminando, las profecías se siguen cumpliendo. No es simplemente cosa de accidente, no es simplemente cosas del antepasado. Es que la Biblia se sigue cumpliendo. Y se sigue cumpliendo. Tengo que ponerle atención, porque puede ser que estoy durmiendo del lado equivocado. Pero mi ambición, mi deseo, mi anhelo, como un padre, hermano, es ver muchachos y señoritas aquí de rodillas, llorando delante de Dios por la necesidad que hay en el corazón. Pero sabe, cuesta encontrar uno. Busqué entre los hombres quien hiciera vallado, dice el profeta. Porque parece que no hay ambición por Dios, no hay necesidad por Dios, porque no tengo aquí metido que necesito de Dios. Mi mamá me da todo, mi papá me da todo, así que voy bien. Un día tu papá y tu mamá se van a morir. Un día te vas a tener que enfrentar al mundo. Un día te vas a dar cuenta que sin Dios no somos nada. Gloria a Dios y gracias a Dios por mi mamá y por mi papá. Pero son más importantes, y no me lo tome a mal, pero son más importantes Dios, hermano. Porque Dios fue el que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que yo sea salvo. Y el día que pase de esta tierra al otro lado, sepa para dónde voy. Pero anhelo, Dios, Señor, ¿por qué no puedo ver uno que se meta allí, Señor? Que un domingo venga temprano, que no dependa de su papá, de su mamá, de su familia, porque ahí no hay ambición. Yo no dependía de mi padre, ni de mi mamá. Me convertí, repito, a los 17 años. Iba a San José solo a las iglesias hasta que llegué a la Juelita, pero me iba solo. Yo necesitaba, yo no sé, mi papá, mis hermanos, yo necesitaba de Dios. Pero si mi mamá no va, yo no aparezco. ¿A dónde está la ambición? Si mi esposa no va, yo no voy. ¿A dónde está la ambición suya y mía? Si mi esposa no viene, yo tampoco vengo. ¿A dónde está la ambición? ¿Cómo es que le digo que quiero agradar a Dios? ¿Cómo es que le digo a Dios, Señor, ayúdame, dame? Porque no es verdad. Mi ambición es verlos a ustedes jóvenes levantarse en la unción del Espíritu Santo, llenos del fuego de Dios. No que dependas de los demás, que si los demás te motivan, que eso nunca te haga falta. Pero que entiendas que es el Espíritu Santo el que te motiva interiormente. Y que aunque los demás te abandonen y te dejen solo, tú vas a estar ahí delante del trono de la gracia. Porque Dios tiene algo de parte de su reino para ti. No busques cosas grandes, porque aún no traigo grandes, porque aunque yo traiga grandes males sobre todo este pueblo, a ti como recompensa te protegeré donde quiera que vayas. Le hace una promesa. Él está diciendo: ¿cuál es tu ambición? ¿Pretendes cosas grandes? ¿Pretendes reconocimientos? ¿De qué sirve eso? No lo hagas. En los trabajos
En algunos lugares nos dan ascensos y gracias a Dios por eso. Y si usted de esos, lo felicito porque se lo gana. Pero así como te dan ascensos en el trabajo, que tengas ascensos en el reino de Dios. Pero ¿qué hago más? Esa es mi pregunta. ¿Qué hago más? Hay gente que en el mundo hace de todo. Y tratan de hacer más. Y hay quienes tratan de agradar a los que les rodean, a sus compañeros, a sus amigos. Hoy esa es la ambición, aunque no lo entiendan con claridad, es su deseo, agradar a aquellos. En el libro de Éxodo capítulo 33, verso 18, aparece Moisés, donde Moisés había mirado tantas cosas. Vio la zarza ardiendo en el desierto, que ardía y no se consumía. Vio como una vara, cuando la tiró al suelo, se convirtió en una serpiente. Estuvo allí cuando ocurrieron las plagas de Egipto y vio cómo nadie del pueblo de Dios salió afectado. Estuvo el día porque fue el hombre que Dios escogió para sacar la nación de Israel de la esclavitud. Fue el hombre que estuvo frente al mar rojo. Fue el hombre que levantó su mano y Dios le dijo que dividiera las aguas e se hizo un camino. Fue el hombre que subió en varias ocasiones al monte a hablar con Dios cara a cara. Fue el hombre que recibió las tablas de los mandamientos. Fue el hombre que cuando él venía, su rostro resplandecía por haber estado en el encuentro con Dios. Pero no se conformó con ello. Este hombre le dijo a Dios: te ruego, vea la manera en que lo hace, te ruego que me muestres tu gloria. Este hombre, hermano, quería más de Dios. Él no quería las cosas de Dios, él quería más de Dios, no las cosas. Lo que quería era más de Dios. Anhelaba conocer más íntimamente al Señor. La melodía dice: yo me rindo a Él. Sí, Dios quiere más y más de mí. Dios quiere más de ti. Y usted y yo queremos más de Él, porque no lo hemos alcanzado todo. Yo quiero más de Dios. Quiero buscar su reino. Y que Dios añada lo que quiera añadir de ese reino. Somos gente necesitada, hermano. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Escribió Mateo en el Evangelio. Necesitamos más de Dios. Yo no sé si usted está satisfecho. Yo quiero más de Dios. Uno camina con personas. Uno vive con personas. Y van pasando los años y uno va conociendo más a esas personas. Pero aún así,
al paso de los años sigue conociendo cosas más, porque tiene intimidad o convive con ellas. Y de Dios, que es algo inagotable, que es algo que no se acaba, que es algo que no se termina. Quiero seguir con esa ambición que tenía de joven, querer más de Dios. A donde Dios lo quiera llevar a uno no importa, Dios sabrá. Pero es que entiendo que separados de Él nada podemos hacer. No es por las edades, no es por una edad, no es por los años que tenga. Que no sea por lo que los demás hagan. El enemigo está cerrando, ¿sabes? Y cegando el entendimiento de mucho pueblo de Dios, para que no logren entender e interpretar los designios, los deseos, los anhelos del corazón del Todopoderoso. Y cada uno camina y nos olvidamos de si eso agradará a Dios. Porque mi futuro tiene que estar en las manos de Dios, no está en mis manos. Yo no busco a Dios porque sienta algo. Yo no necesito sentir nada. Yo lo que necesito es entender en mi poca capacidad que necesito de Dios. Yo necesito más de Él. Si mis hijas, si mis hermanos, si mi familia lo entiende y lo quiere hacer, bendito sea el Señor. Pero si no, eso no nos puede detener. Es que necesitamos más de Dios. Queremos más y más de Dios cada día. Necesitamos más y más de Él. El hecho que yo no lo reconozca no afecta a Dios. Yo quiero más, pero afecta mi vida. De Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Sí, Señor. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Dígaselo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Háblame más y más de Cristo. Sí, háblame más. De su poder. Aleluya. De Cristo, yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Sí. Dígaselo. De
Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Claro. Yo quiero más y más de Él. Háblame más y más de Cristo. Háblame más de su poder. Háblame más de su presencia. Háblame más y más de Él. Igual, Señor, que Moisés. Muéstranos tu gloria, Dios. Muéstranos tu gloria. Moisés había hablado contigo. Moisés había pasado tanto tiempo hablando contigo, Dios. Pero él viene y te dice, muéstrame tu gloria. Me pregunto, Señor, ¿acaso no la había visto? ¿Acaso no había contemplado todo eso en aquello que él había vivido desde que volvió a Egipto? Mas aún así, él viene a decir, muéstrame tu gloria. Señor, no nos podemos comparar con Moisés. ¿Cuánto necesitamos para poder hablarle a la gente de ti? Para poder salir a la calle, Señor. Para poder evangelizar a alguien. Para poder impartirle el amor tuyo. Necesitamos más. Porque a veces somos insensibles. Porque a veces somos indiferentes. Porque a veces se nos da como que si fuera nada el si alguien se muere, como ese hombre, Dios, que ayer quedó en el camino, su esposa, sus hijos, sus compañeros, simplemente hoy le recuerdan y no sabemos si alguien le habló y no sabemos si alguien le dijo algo. Y no sabemos si tuvo la oportunidad, porque ya es tarde, porque ya no se puede ir a decirle, porque ya no podemos, por cuanto Él ya no está en este mundo. Pero queremos más de tu amor, Señor, para sentir lo que tú sientes por el perdido, para sentir lo que tú sientes por ese joven que se droga, por esa muchacha que vende su cuerpo, por ese hombre y esa mujer, Señor, que no te conocen.